Hola, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy es 8 de marzo y esta fecha dejó de ser para las mujeres el día de los bombones y de las flores para convertirse en un símbolo de lucha. Lucha por la ampliación de nuestros derechos y también lucha contra la violencia de género. También hoy es un día de huelga, feminista e internacional. Hoy las mujeres le decimos no a los mandatos patriarcales y así se expresa el 8M aquí en la Plaza del Congreso. Una reforma judicial feminista, que es lo que necesitamos para que la justicia esté a la altura de las circunstancias que atraviesan tantas mujeres y diversidades que sufren de la violencia, primero en manos de los hombres y luego de la violencia que el propio sistema judicial ejerce sobre ellas cuando buscan en la justicia un poco de reparación. Por eso necesitamos que la Corte Suprema de Justicia entienda que tiene que poder ser capacitada mediante la ley Micaela, como el resto de los poderes, y que haya una reforma integral para que sea un sistema que también responda a las necesidades de las compañeras. ¿Cuál es el mensaje hoy? ¿Es a los varones? ¿Es al FMI? ¿A quién es el mensaje hoy? El mensaje es para el patriarcado, pero también es para todos aquellos cuerpos que encarnan el discurso del patriarcado, del imperialismo, del neoliberalismo y del FMI. El 8 de marzo nace de un hecho trágico, la muerte de 129 trabajadoras de una fábrica textil que murieron luego de ser encerradas, quemadas, tras reclamar por tener los mismos derechos laborales que sus compañeros varones. Hoy, 114 años después, seguimos reclamando los mismos derechos, la ampliación de nuestros derechos. Y eso debe darse en todos los espacios que nos atraviesan, el hogar, el trabajo, los sindicatos, la justicia, en todos. Hoy se hizo paro. ¿A qué le hicieron paro? ¿Qué cosas no hicieron hoy que el resto de los días hacen? Yo tengo 3 hijos, estoy en este momento con mi hijo adolescente y ayer charlábamos de eso y yo le decía, bueno, Rami, fíjate porque mañana la comida de hoy a la noche es lo que vas a tener que comer mañana al mediodía. Y él me decía, no, mami, sí, yo me arreglo, quédate tranquila, yo me organizo para que me quede para mañana, ¿no? Sin una discusión, o sea, eso, ¿no? Consciente del momento. Es el más chico, los otros más grandes no, pero bueno, con él hay algo ahí, hay una disputa que está ganada, digamos. Hola, mi nombre es Lucrecia, estoy acá porque considero que las mujeres tenemos que lograr todos los derechos que merecemos, igualdad, que los hombres dejen de violentarnos, que nos traten como seres sensibles, que ellos lo son también, y que nos respeten, que no es no. Y cuando no es no, se terminó la cuestión. Y estamos acá por la chica de Palermo y por todas las nenas que no sabemos en todo el país, desde el norte y al sur, que viven por ese calvario, se me pone la piel de gallina, para que no vuelva a suceder y vayan todos presos. Chicas, ¿ustedes viven la violencia de género en qué cosas? En la calle.
Cuando camino, de repente me chiflan 7 autos y me gritan cosas, o me agarran contra la pared y me tocan el culo, en pleno mediodía. ¿Hay acompañamiento en sus casas de su mamá, de su papá, o es algo que ustedes hacen por su cuenta? No, es un acompañamiento de nuestra familia. Por lo menos en nuestro caso, de nosotras, nuestras mamás son las que nos trajeron hasta las marchas. Un mensaje para los varones. Los varones tienen que trabajar la ESI no solo en la escuela, sino también en su casa, para que esto no pase nunca y que bueno, no, en un futuro ya termine todo y que haya igualdad. Gracias, chicas. No, de nada. ¿Cuándo fue que los bombones y las flores dejaron lugar a estas nuevas consignas? Esto fue de la mano... Bueno, vamos de nuevo. Ahí corto. Arranco ahí. La resignificación del 8M comenzó en 2015 de la mano del Ni Una Menos. En ese año, el femicidio de Kiara Páez, de 14 años y embarazada de 3 meses, movilizó a las argentinas en todo el país. Un año después, ya no había retorno y la misma marcha de los pañuelos violetas se replicaba en gran parte de Latinoamérica. Podríamos decir que de la desigualdad estructural devienen todas las otras desigualdades, principalmente en el mundo del trabajo, que es el gran organizador de la sociedad, y eso lo entendemos nosotras como trabajadoras, sindicalizadas. No sé si quiere contestar otra. ¿Cuándo para ustedes comenzó el 8M a tener esta significancia? Yo siempre lo vi como un día de lucha y creo que en general, ¿no? Desde los orígenes históricos del 8M, nunca fue presentado como un festejo para quienes nos movilizamos. Quizás para el resto de la sociedad hoy sí hay como más dudas sobre si saludar diciendo feliz día o feliz día de lucha, pero para quienes estamos acá en las calles siempre fue un día de conmemoración y de lucha. Concretamente le hacemos paro hoy las mujeres. ¿A qué acto de nuestra vida cotidiana? A la indiferencia, creo yo, ¿no? Paramos a la naturalización de ciertas prácticas y ciertas actitudes patriarcales que se sostienen día a día y hoy en día le ponemos un paro a eso y las visibilizamos. Los que más plata tienen en el país son varones. Probablemente todos los que están a cargo de esos organismos que vienen a endeudar a nuestros pueblos también son varones, más allá de alguna mujer liberal que puede ocupar un cargo circunstancialmente, pero todo bajo una lógica patriarcal de aquellos que se empecinan en que nuestro pueblo pierda soberanía. A todos ellos la respuesta va a ser siempre en la calle, en la movilización, así que estamos muy contentas de que después de 2 años de pandemia podamos volver a encontrarnos. Las brujas existieron siempre. El deseo de disciplinarlas también. En el siglo XV, cuando la transición al capitalismo lo empezó a exigir, el mundo occidental se lanzó explícitamente a la caza de brujas. Esas brujas fueron rápidamente descritas como mujeres mayores, que en lugar de vivir sus últimos años en paz, no habían tenido mejor idea que pactar con el diablo. Cada noche salían volando en escobas a reunirse con él y a celebrar rituales escandalosos, desde orgías hasta comer niños. La última dictadura cívico-militar también se propuso identificar a las mujeres poseídas. Brujitas jóvenes, estudiantes
mentes llenas de sueños perturbadores, chicas en armas, desobedientes, que para colmo, si cumplían su rol de madres, lo hacían para la revolución. Si bien el diablo siempre encarnó al enemigo lógico de una sociedad que se pretendía católica, el mayor peligro no radicaba en él, sino en lo que era capaz de hacer con las mujeres que le vendían su alma. Les otorgaba un superpoder. Así fue que aquellas viejas herejes y empoderadas del siglo XV pagaron por atreverse a tanto, acusadas colectivamente por vecinos, confesadas a base de torturas, juzgadas por sacerdotes o jueces laicos. Ellas, las brujas, murieron ajusticiadas en la hoguera. La persecución duró alrededor de 3 siglos. Se estima fueron 50.000. Las brujas de los 70 no murieron quemadas, murieron torturadas, fusiladas o arrojadas al Río de la Plata. Sus hijas fueron apropiadas, alejadas de los hechizos, purificadas a fuerza de mentiras para que no descubrieran su diabólica identidad. Son, ellas, parte de los 30.000. Parte de los 30.000. ¿Qué parte de la historia no quisieron entender las brujas, las de hoy y las de ayer? Que su lugar en la sociedad moderna estaba reservado para el hogar y la reproducción, que el patriarcado nunca las quiso bailando con el diablo, las necesita pariendo mano de obra. Pero lo paradójico, también, es que el fenómeno de la brujería no entiende de tiempos, ni de razón ni de fuerza. Las rondas de brujas brotan aquí y allá, donde quiera que haya mujeres amenazadas. Curiosos aquelarres, repitiendo un único mandato: entre nosotras nos cuidamos. Victoria, ¿qué te representa estar en este lugar? Sí, bueno, la ex ESMA en sí misma y particularmente esta que es la casa de las abuelas, siempre que uno llega a este lugar es como un ejercicio de memoria que te atraviesa el cuerpo, digo, es la ESMA, cada uno de los espacios de memoria genera eso. Historia del lugar y tu historia, contanos tu historia. A los 13 días de mi nacimiento, en nuestra casa, en William Morris, hay un operativo del ejército y de la policía bonaerense, a cargo de en ese tiempo el teniente coronel Hermann Tetzlaff. Bueno, a partir de ese operativo, el 13 de febrero del 76, nosotros desaparecemos. Aparezco a los 25 años como María Sol Tetzlaff Duarte, ya ese teniente coronel pasó a ser coronel del ejército y me apropió después de un tiempo del operativo, Hermann me apropia y me inscribe como si fuera su hija. Así que durante 25 años yo fui María Sol Tetzlaff Duarte. ¿Te reconoces como desaparecida esos 25 años? Absolutamente, sí. Nosotros desaparecimos. El 13 de febrero del 76 ese operativo nos desaparece. Y yo aparezco recién en el año 2000 gracias a la lucha de las abuelas. ¿Cuándo empezás a deconstruir ese relato y a entender lo que había pasado de verdad? Mi apropiador, el coronel Tetzlaff, era un cuadro de inteligencia del ejército. Él siempre estaba muy atento a cualquier situación que pudiera como despertar mi gen subversivo. Entonces, por ejemplo, atento que yo no escuchara determinada música, que yo no leyera determinada información y todo el tiempo explicándome lo importante que fue la guerra contra la subversión. Vos de repente creces 25 años convencida de que de que era mentira que había personas desaparecidas, de que tu papá en esa película era el bueno y de que había un grupo de mujeres mentirosas que trataban de instalar la idea de que nosotros podíamos llegar a ser hijos de la subversión. La primera denuncia que hay en Abuelas es cuando yo también era chiquita, creo que tendría 8 o 9 años, es una denuncia anónima que dice que el coronel Hermann Tetzlaff tiene a 2 bebés. Yo voy con mi apropiador, mi papá en ese tiempo, al juzgado. Y el juez delante mío saca una carpeta rosa y se la muestra a mi apropiador y le dice: las viejas se están jorobando, quédese tranquilo, nosotros lo vamos a manejar, queremos que lo sepa. ¿Qué charlas tuviste con tus apropiadores? Lo complejo de ese tiempo, además, porque realmente parecía que dependía de nosotros la posibilidad de que ellos no fueran presos. Entonces, en esa formación ideológica, lo que yo planteaba es: en nuestro país hubo una guerra, mi papá es de los buenos, y del otro lado no está el otro, está lo otro, porque sí desde muy chiquita me enseñaron lo que es la construcción de la otredad, lo otro, la subversión, la política, las madres, las abuelas, los hippies, todo lo que estaba del otro lado, digamos, lo otro, lo que no tenía nada que ver con nosotros. Eso es lo que vos tenés en tu cabeza y eso es lo que está bien. Y ahí es lo perverso también de la apropiación y lo que le pasa y le debe pasar a muchos de los nietos que todavía no se animan, ¿no? La culpa, decir, bueno, prefiero cargar con esto, prefiero no saber
que se pueda confirmar y que mi papá o mis papás vayan presos. Pero después hay algo, una vez que vos ya lo sabés, una vez que a vos te confirman que no sos hijo biológico de esa familia, que aunque vos tengas toda esa formación ideológica, es como, no quiero pensar, pero internamente decís, ¿y si sos hija de desaparecidos? ¿Y si tenés hermanos? ¿Y si tenés abuelas? ¿Y si te están buscando? Y es como tener, ¿viste como los dibujitos cuando tenés el angelito y el demonio? Digamos, tenés el que te dice, ¿y sí? Y el otro que te tira toda esa formación, bueno, lo hubieran pensado antes, hubieran acordado antes, ¿para qué aparecen ahora? Como una guerra interna con vos misma todo el tiempo y tenés 1.000.000 de preguntas que no tienen una sola respuesta. A vos además, tu apropiador te confiesa haber matado a tu papá. Yo tengo desaparecidas, secuestradas a mi abuela materna, una de mis tías, y desaparecidos a mi mamá, a mi papá, a mi tía Juana y a mi tío Pedro, la hermana mayor y el hermano menor de mi mamá. Mi familia materna fue una familia muy perseguida. Me da el nombre de mi abuela, me dice una barbaridad, y después me dice que efectivamente él estuvo a cargo del operativo, pero lo que Germán me comenta esa tarde es que entraron, que hubo un operativo y que abatieron al enemigo. Digamos, mis papás habían muerto en ese mismo operativo y que lo único que él siempre había querido era salvarme la vida. Y yo en ese momento le agradezco que él haya hecho eso. Me acuerdo que le digo, yo te agradezco mucho porque vos me diste la posibilidad de ser María Sol. Pues en mi cabeza estaba el bien y el mal, entonces el hecho de que me hubieran criado como María Sol me había salvado de la barbarie que hubiera sido ser criada por una familia subversiva. Victoria no nace de un momento a otro. Es un proceso y todavía están haciendo, ¿no? Sí, es un proceso complejo siempre, digamos. Pues hay una vida que vos compartís con esas personas que te criaron. Entender que no son tus padres biológicos, en mi caso y el de muchos otros nietos, entender la participación de esas personas en los operativos y en los secuestros, aceptarlo, no solo entenderlo. Cuando me notifican yo lloraba mucho, lloraba de vergüenza. Yo me acuerdo que digo, ¿cómo le digo a mi marido que soy hija de la subversión? Y después decía, con la sangre sentí mala. la sangre sucia. Y lo segundo, que era lo que más daño me hacía, es mi papá me va a dejar de querer. Mi papá luchó contra la subversión, contra esa perversión oscura que para mí era la subversión. Yo tardé 1 año en aceptar conocer a mi familia, lo hice la primera vez porque me obliga a la justicia, los maltraté tremendamente. Y ahí es donde empieza a jugar, digamos, la verdad o la sangre en realidad, porque ¿qué me pasaba? Yo era María Sol Tetzlaff. Nunca tuve dudas de que era hija biológica del matrimonio que me había criado. Pero mis papás eran salteños, mi mamá era rubia, dejó claro, pero yo salí igual a mi papá, morocha. Entonces cuando yo era chiquita, que me quedaba un rato sola, por la ventana del dormitorio de mis apropiadores, entraba el sol a la tardecita y yo iba siempre corriendo y me empezaba a revisar el pelo a ver si encontraba algún reflejo rubio para parecerme a mi papá. Para mí fue un proceso muy largo, digamos, ordenar esto, hacerme cargo, conocer a mi familia, esto que te decía, cuando los voy a ver, para mí era una pared. Yo iba a hacer un trámite administrativo, iba a notificarme, iba a firmar, saludo 1, saludo 2, yo me volvía a mi vida. Yo me acuerdo que les dije, espero que a partir de ahora no me molesten más y me dejen con mi vida y mis afectos, mi familia. Y de repente los veo y ese monstruo que para mí eran mis tías, que son lo más dulce del mundo,
en ese momento estaban mis tíos, de todos mis primos hicieron un sorteo y vinieron 2, y uno de mis primos, Leandro, que para mí es como mi hermano, me cuenta que yo hablaba y él no dejaba de mirarme los labios, y me dice, te miro porque él se estaba recibiendo de licenciado en Bellas Artes. Me dice, para terminar tengo que presentar, estoy haciendo el busto de Toti, que es tu papá, y Toti tenía una boca que no tiene ninguno de sus hermanos, que solo me dice mi madre que tenés vos. Entonces esas cuestiones donde vos vas preparada, y eso que para vos iba a ser un trámite, no lo podés manejar, digo, internamente, porque estás formateada, sos distante, respetuosa, digo, con ellos nunca fui violenta, pero muy fría. ¿Cómo cuando hablas de tu infancia es papá y es mamá? Se te Y escapa. de repente cuando volvés al presente, va y sos Victoria viene. y hablas del apropiador. Va y viene. Ellos lo que tuvieron y el resto de los tíos planteaba, y yo les agradezco al día de hoy, ellos dijeron, nos costó, nos llevó todo este tiempo encontrarla, nosotros no vamos a hacer nada que la aleje de nosotros. La vamos a esperar el tiempo que ella necesite, y me esperaron y me entendieron. Y yo decía, papá, hoy lo dimensiono, digamos, ir a la casa de mi tía, entonces me decían, no sé, ¿vos conocés Córdoba? Sí, fui con mi papá, y mi papá es su hermano. Y quien yo le decía papá es el asesino de su hermano, pero me entendieron y me respetaron, y eso me ayudó a que yo pudiera construir este vínculo con ellos, bueno, que me sostiene al día de hoy. Yo tardé desde que aparezco en decir mi nombre 7 años, aunque mi documento ya era el de Victoria. Yo seguía presentándome como María Sol. ¿Cómo trabaja todo ese contexto, todo ese grupo familiar, abuelas, todo eso que a vos fue un poco lo que te fue desarmando el relato que tenías? Pensar en ese estado terrorista que secuestró, torturó, asesinó, desapareció a mi papá. Perdón que hago este paréntesis, pero a papá no lo matan en ese operativo, sino que lo tienen en Campo de Mayo, que era el lugar donde Tetraf también operaba, y después lo arrojan vivo desde un avión al río, y aparece en Colonia, Uruguay. Digo, toda esa perversión y la respuesta de las abuelas. Digo, yo creo que es un ejemplo que al día de hoy nos sigue sosteniendo. Las abuelas fueron abriendo esos caminos, la atención psicológica, la identidad como un derecho humano de todos los niños del mundo. Porque hasta que las abuelas... ¿Podés leer con una perspectiva de género esto de esas mujeres, dijiste? Totalmente. Mira, yo siempre lo planteo porque me impresiona, al día de hoy me sigue impactando mucho. La dictadura se lleva adelante toda esta ingeniería, desaparición, digamos, la inteligencia previa, el secuestro, el tormento, la desaparición, que no quede rastro de que esa generación existió, para que nunca más vuelva a florecer una generación que se considere capaz de transformar la historia. El único cabo suelto que la dictadura deja es un grupo de mujeres. Los desaparecen a todos y hasta se roban los hijos para que no quede nada de eso. ¿Qué les queda suelto? Un grupo de mujeres locas, según ellos, que estaban en la plaza gritando cosas que no salían en los diarios. En ese momento la comunicación era distinta. Si no existía en el diario, no existía la tele, no existía. Existía el relato de que algo habrán hecho, de que no es cierto, de que no están así. Y esas mujeres, yo siempre lo digo, ese policía que le da la orden de circular, convencidos de que se iban a ir a su casa, no pudo imaginar ni ese policía ni esa dictadura que a partir de esa orden iba a surgir el símbolo de resistencia, de lucha, de coherencia y de amor más importante, creo que de los más importantes de nuestra historia, y un ejemplo para la humanidad. Cada nieto que se encuentra nace a su vida con más de 40 años. Eso lo hicimos como Estado gracias a que estas mujeres se organizaron con ese símbolo que después nos permitió, 4 décadas después, que las jóvenes tomen un pañuelo como referencia desde la pertenencia que quieran y quieran seguir organizándose para luchar por causas que entienden justas. Digo, como esos símbolos que nos permiten seguir organizándolos, y ese ejemplo que tenemos las mujeres de que cuando la lucha es colectiva y tiene un objetivo concreto y sano y superador y la motiva el amor, es posible seguir generando transformaciones. Pienso en las abuelas que están grandes, y pienso en una canción que cantaban las chicas del 8M, que es Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. ¿Hay ahí algo de toma de esa lucha? Creo que ese es parte del legado de las madres y abuelas, digo, esta conciencia de derechos y también este ejercicio de memoria que tenemos que hacer para entender lo que nos tocó enfrentar, para entender que detrás del horror de los genocidas había intereses que siguen alrededor en el presente,
atentando contra nuestra sociedad y contra el futuro de nuestros chicos. Entonces siempre estar atentos a esos ejercicios de memoria, abrazar las causas nobles que nos permiten como sociedad dar discusiones que podamos ir superando y dejando atrás la violencia, como depurando, digo, me tocó en la vida depurar esas formaciones nefastas, esos discursos de odio, esos posicionamientos, y creo que siempre tenemos la posibilidad de cambiar para mejor si lo que a vos te mueve es positivo y tiene que ver con el amor. Gracias, Victoria. Gracias por tu relato y ojalá sigas naciendo cada día con verdad, con memoria y con justicia. Gracias a vos. Nietas, hijas, madres y abuelas, mujeres en lucha, derribando relatos y construyendo un mundo menos desigual. ¿Con qué? Con la política del abrazo. De eso hablamos en este programa, de generaciones unidas por pañuelos. Nos vemos en el próximo. Chao. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen nuestros hijos. Los hijos y los nietos. Muestren la cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos, por eso. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Chicos que han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. La policía, el mío fue la policía. A mí el ejército argentino que se llama Cristiano. Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos acá, no se respetan. De rodillas a este hombre que está enfrente. Dios mío. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando.